será esta semana. Es una bendición estar en esta mañana y, y gracias a Él, que Él lo hizo posible, gracias a Dios y a su poder. Yo quiero eh, que leamos juntos allí en Mateo 8. Si tú tienes la Biblia, qué bueno que puedes acompañarme. Y si no, escúchame allí en Mateo 8, versículo 3. Es una historia muy bonita. Jesús sana a un leproso. Dice el versículo 2, desde el 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando hablamos de milagros, yo creo que es una palabra tan corta que se queda aquí en nuestra Biblia, porque de eso hay muchas, muchas historias que el Señor a través en su palabra nos cuenta de milagros. Nuestra hermana Rocío iniciaba también hablando de otro milagro y también donde el Señor le hacía una pregunta, ¿quieres que te limpie? Y bueno, me encanta en especial esta historia del leproso y sobre todo esta frase de si tú quieres, si tú quieres. A veces debemos preguntarle o a veces debemos decirle al Señor, si tú quieres, porque es una voluntad de nuestro Dios, es una voluntad de nuestro Padre soberano el querer hacerlo. Pero gracias a Dios, porque cuando Él lo quiere hacer, es en el mejor tiempo. Y yo creo que es aquí donde a veces nos estrellamos como humanos, porque queremos todo ya, queremos todo en el momento que nosotros queramos, ¿sí? Somos horno microondas. En 2 segundos, 2 minutos, en un minuto queremos que todo ya salga listo, caliente. Pero, ¿sabe? Me encanta cuando Dios nos permite tener procesos. Y los milagros, para llegar a un milagro, necesitas atravesar un proceso. Y el proceso con Dios toma su tiempo. Y yo creo que es importante entender, conocer esto, que toma su tiempo. El leproso tenía un proceso, llevaba un proceso, tenía su tiempo. Y me encanta, me encanta esta historia porque se asemeja mucho a un proceso igualito al que yo viví. Y bueno, en esta mañana quiero contárselo. Quiero que usted también viva a través de mi historia cómo el Señor hizo un milagro en mí. Porque es una mañana de milagros, es una semana donde vamos a hablar de los milagros que el Señor ha hecho. En el 2015, bueno, yo empecé a sentir eh, algunas diferencias y algunas situaciones en mi cuerpo y empezaron a fallar algunas cosas importantes en mí como mujer. Y lo quiero hablar abiertamente porque estamos entre mujeres y sé que hay hombres también aquí en Mañanas que nos acompañan, pero sé que muchas de ustedes me van a entender. Tenía 18 años y se me fue el periodo. Nunca más volvió. Digamos que en esos primeros meses fue algo como, de pronto algo como, bueno, gracias a Dios se me fue, porque bueno, no, ya no sentía de pronto estos dolores que se presentan a través de esta semana, de esos 8 días de nuestro periodo, ¿no? Pero para una mujer a veces no es tan normal. Hay casos específicos donde sí, nuestro periodo se nos va, pero para una mujer que tenía 18 años, que estaba iniciando su universidad, que estaba joven, que se alimentaba bien, que se le vaya el periodo no era algo normal, ¿sabes? Entonces es cuando, bueno, yo después de un buen tiempo,
llamémoslo unos 6, 7 meses, yo decido ir al médico. Pero en esos 6 meses, pues yo estaba supremamente feliz porque ya no tenía mi periodo menstrual. Pero bueno, cuando yo llego al médico, efectivamente él dice, no es normal, vamos a empezar a tomar examen. Y bueno, ¿cuál era mi situación espiritual en ese momento? Yo quiero contarles que gracias a Dios, yo nací en un hogar cristiano y a través de los años, hasta ese punto, hasta los 18 años, había tenido encuentros con el Señor, así como tal vez muchas de las que estamos aquí han tenido encuentros con el Señor. Uno de esos encuentros me permitió tomar la decisión de bautizarme. Uno de esos primeros encuentros fue a mis 7 años cuando Él me llenó con su Espíritu Santo. Y gracias a Dios le conocí a través de mis padres y crecí en el Evangelio sirviéndole al Señor. Pero faltaba algo más en mí, faltaba un proceso que para mí no lo tenía programado, pero el Señor antes de que yo naciese ya sabía que Sara Mojica a sus 18 años iba a empezar a vivir uno de sus mejores procesos. Puedo decir al día de hoy que fue uno de mis mejores procesos que Él me ha permitido tener. Y bueno, eh, cuando yo decido ir al médico y me hacen todos esos exámenes, me sale en uno de esos exámenes que tenía un tumor en mi cabeza. En una de esas resonancias, yo me voy a permitir aquí proyectar algunas imágenes. No fue posible tener las imágenes de nuestra resonancia, pero sí algunas imágenes que quiero destacar a través de mi proceso. Y bueno, en ese año, en ese 2015, esta imagen yo la tomé cuando fui a ingresar al lugar donde me iban a tomar la resonancia, hasta la clínica de Los Nogales. Me acuerdo que cuando tomé esa foto, dije, bueno, cuando el Señor eh, haga un milagro en mí, esta foto va a quedar de recuerdo y para siempre. Y bueno, gracias a Dios yo aquí la conservo y la tengo. Y resulta que en esa resonancia que me tomaron esa noche allí, porque era de noche, salió que tenía en mi cabeza un tumor que medía 19 milímetros, más o menos algo así, 19 milímetros. Para nuestra cabeza, nuestro cerebro, es bastante grande. Es algo que está externo, algo que no pertenece al cerebro, es externo. Por eso muchas veces nuestro cuerpo tiende a rechazar eso externo, ¿sí? Lo que haya dentro de nuestro cuerpo tiende a rechazar. Y este tumor, ese tumor que había allí, estaba haciendo presión a unas vías que son las vías oculares, unas vías importantes, las que nos permiten ver. Y esa presión que estaba haciendo, en la medida que el tumor iba creciendo, iba a generar en mí que iba a quedar ciega, que iba a quedar sin campos visuales y que cada vez iba a tornarse esto negro, 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 hasta llegar al punto de no poder ver más. Esa era el diagnóstico del médico inicial. Tal vez en ese momento fue duro, lo puedo decir en el día de hoy, fue muy duro, porque era una joven que tenía como sus sueños, voy a estudiar, estaba empezando mi primer semestre de ingeniería industrial, y cuando me llega una noticia así, fue algo bastante duro, ¿cierto? Y Dios, en su infinita misericordia, permite procesos así en nuestras vidas. Tal vez alguien el día de ayer, el día de viernes, la semana pasada, le llegaron con una noticia también algo similar, o un tumor, o algo terminal en su vida, o algo de su familia o de su esposo. Y esas noticias nos marcan y a veces nos subestiman, como los decía al iniciar esta enseñanza. Subestimamos a Dios y el poder que Él tiene. Pero muchas veces nos centramos en eso que ni siquiera preguntamos, ¿para qué, Señor? O ¿por qué, Señor, deseas que yo viva este proceso?
como lo decía, queríamos todo ya. Señor, sáname. Fue la primera palabra que yo le dije al Señor. Señor, sáname, sáname. Pero es que no es cuando el Señor, no es cuando yo quiera, es cuando el Señor lo desee, porque es un propósito de Él. Y bueno, en ese año empezó todo el tema del tratamiento y qué íbamos a hacer, y existía una medicina, no voy a mencionar el nombre, que la toman las personas que sufren de cáncer también. Y bueno, es una medicina bastante fuerte que permite como destruir ese tumor. Y me acuerdo que cuando empecé a tomar esta medicina, el tratamiento era inicialmente por 3 años para poder ver algo, para poder por lo menos que el tumor se reduzca. Era lo que por lo menos ellos buscaban, que el tumor se reduciera en su tamaño, porque en la medida que iba creciendo, más iba a ser presión. Y cuando empecé a tomar esa medicina, como que toda mi esperanza corría a través de esa medicina. Pero el Señor no necesita ayuda. Y yo creo que en esta hora usted debe comprender eso. El Señor no necesita ayuda. Queremos a veces ayudarle a nuestro Señor. Y yo hago y yo hago esto y yo tomo esto o yo tomo acciones para ayudarle al Señor. Pero no, no, no. El Señor es tan hermoso, tan soberano, que su poder no necesita ayuda. Su poder es tan glorioso que no necesita ayuda. ¿Cuántos milagros el Señor hizo aquí? ¿Cuántos milagros el Señor nos cuenta en su palabra? En donde no necesitó ayuda humana, con solo la palabra. Fueron muchos sanados, con solo su palabra. Entonces, como no entendía en ese momento, yo empecé a tomar esta medicina teniendo la esperanza. Y me acuerdo que en la iglesia se oró por mí y yo le decía al Señor, usa a los médicos porque también es importante, pero mi esperanza estaba allí en esa medicina. Y yo empecé a tomar esto y hermana, fue terrible porque fue una medicina que alborotó muchas cosas en mí, tenía efectos secundarios bastante fuertes, eh, continuamente me dolía la cabeza, me sentía débil, tenía también emociones y arranques bastante significativos. Vivía una vida con altibajos emocionales por esta medicina, era bastante fuerte y alcancé a tomar solamente 2 meses de esta medicina. Y cansada de ello, cansada de cómo me sentía, y claro, orando todo el tiempo, pero con un tema de Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Me acuerdo que entendí, una noche entendí que yo no tenía cualquier Dios. Y yo quiero que en esta hora usted se vaya con esto, que usted no tiene cualquier Dios, porque a veces lo olvidamos, como les decía. Y entendí que no tenía cualquier Dios, que el Dios del cual mis padres me habían hablado hace mucho tiempo, desde que había nacido, tenía un poder y que Él podía sanarme si Él lo quería, si Él lo quería. Era eso. Si Él quiere, puede hacer tu milagro. Si Él quiere, te puede sanar. Así que una noche llorando, le dije al Señor, no voy a tomar más medicamentos. Y fue una decisión bastante fuerte, fue una decisión bastante radical y hoy en día me cuestiono y digo, ¿por qué se lo dije al Señor? Pero Él sabía el por qué. Y le dije, Señor, yo no voy a tomar más medicamentos. Yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú eres poderoso y yo sé que tú no me vas a dejar. Si tú quieres, me vas a sanar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. No sé si hoy, si ya mismo, si mañana, en 2, en 3, 4, 5 años. No lo sé, pero yo sé que tú puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, si tú quieres. Me salió tanto esas palabras, si tú quieres.
Qué lindo cuando uno le dice a su papá, a su mamá, si tú quieres, a su esposo, si tú quieres, puedes cambiar esta actitud. Si tú quieres, puedes hacer esto por mí. Si tú quieres, puedes hacerme este favor. ¿Cómo se siente cuando usted a su mejor amiga, a su compañera en su ministerio le dice, si tú quieres, me puedes ayudar? Y ella le dice, claro, yo quiero hacerlo. Ay, se siente tan lindo, ¿cierto? Porque usted dice, uy, yo puedo contar con esa persona. Y no sé, me salió en esa noche esa palabra, si tú quieres, en mi ignorancia como joven, porque a veces como jóvenes somos a veces ignorantes, pero le hice una promesa adicional. Y yo creo que esto es importante. ¿Qué promesa le haces tú al Señor? ¿Qué promesa tú le haces en un momento de dificultad? Cuando llega una adversidad, solo es, Señor, ayúdame y ya. Solo es, Señor, haz este milagro y ya. Trae a mi esposo, a mi hermana, a mi hija, a la persona que esté necesitada. Señor, sáname y ya. No, no. A veces Dios nos compromete. A veces Dios hace que nosotros nos comprometamos con algo. Sí, Señor, si tú quieres, me puedes ayudar, pero yo voy a hacer esto. Yo voy a comprometerme a esto. Y me acuerdo que en ese momento dije, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Mientras tanto, yo me comprometo a servirte, me comprometo a adorarte, a exaltarte. El Señor me dio un ministerio de la música, de la alabanza, de la adoración. Y dije, mientras tanto, yo voy a adorarte, voy a exaltarte, voy a cantarte y me voy a olvidar de esto. Me voy a olvidar. ¿Qué tan difícil es? Cuando cada 28 días yo sabía que me debía llegar el periodo y no llegaba. Pero yo le dije, yo me voy a olvidar de esto, me voy a olvidar y Señor, me voy a centrar a servirte. Y me acuerdo que en ese mismo año yo había ingresado al coro distrital aquí en la ciudad de Bogotá, al coro distrito 28. Tengo esta imagen en esa audición. Nunca había estado en un coro y a través de un pastor que usó nuestro hermano Josué González, me impulsó a entrar en el coro. Y ese día, inclusive él hizo la audición y tomé esta foto. Estoy en el coro, estaba allí solita, no conocía a nadie. Y pude ingresar allí a este ministerio y estando allí dije, voy a servirle al Señor y me voy a olvidar de este proceso que estoy viviendo, me voy a olvidar de que tengo esto y yo sé que cuando Dios quiera me va a sanar y esto va a ser de gloria para Él y exaltación para Él. Y esto me quebranta mucho porque es vivir ese momento, es vivir lo que el Señor me permitió tener. Tal vez alguien se encuentre en este proceso decisivo, porque es un proceso decisivo. Cuando llega la noticia es un proceso de adaptación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tú qué quieres, Señor? Pero llega un proceso decisivo donde el Señor te prueba allí. ¿Qué vas a hacer? Tú como hijo, como me conoces, porque si tú eres mi hijo, me debes conocer. ¿Qué vas a hacer? Ok, Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a creer en ti. Yo sé que tú puedes y cuando tú quieras lo vas a hacer. Yo mientras tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el compromiso en esta mañana para la persona que está en ese proceso decisivo? Alguien, yo sé que alguien que está aquí conmigo, alguien está en ese proceso donde ya entendió que está en un proceso con el Señor, donde ya entendió que Dios está probando algo de ti en esta circunstancia que estás viviendo, pero estás en ese proceso de decisión. ¿Qué le vas a decir al Señor? Ayúdame, sáname, Él ya lo sabe. ¿Qué le vas a decir? Si tú quieres, Señor, si tú deseas, ¿qué voy a hacer, Señor? Mi compromiso, ¿cuál es? Comprométete con Dios. Yo creo que esta fase es importante, comprometerse con Él. Cuando Él ve una actitud de no desespero, una actitud de no angustia en medio de todo, ¿sí? Porque debemos estar confiados en lo que hemos creído en esta hora. No hemos creído en una estatua, en una pared o en algo. Hemos creído en un ser que tiene ojos, que ve, que tiene oídos, que nos escucha. Hemos creído en un poder celestial, hemos creído en algo
que tiene poder, en alguien celestial que tiene poder. Así que ingresé al coro y dije, Señor, voy a servirte en ese año. Y empecé a trabajar allí en el coro cantándole, íbamos, esto fue ya en el año 2018. Fíjese que cuando iniciamos la historia íbamos en el 2015. Haga cuenta, ¿cuántos años pasaron desde que yo hice el compromiso, que fue a finales del 2015? ¿Cuánto tiempo pasó? Ya era 2018 y yo le servía al Señor. En el coro íbamos a diferentes lugares donde nos invitaban y en estos eventos el Señor se movía a través de nuestras alabanzas y conocí hermanos que también habían tenido dificultades, que estaban viviendo procesos, que estaban allí dentro del coro y yo sabía que en algún momento el Señor iba a hacer algo y siempre, siempre, siempre que había un evento, hermano, que aquí está la otra fase, siempre que había un momento de regocijo, donde yo sentía al Señor, siempre yo alzaba mi mano y le decía, Señor, si tú quieres, si tú quieres, como le decía aquí el leproso, he aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y yo extendía mi mano y yo le decía, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, Señor, si tú quieres. Solo le decía eso y le adoraba y le glorificaba al Señor en medio de los cánticos que teníamos allí como coro. Oh, hermano querido, yo creo que en medio de este compromiso, en medio de todo el servicio que usted establezca con el Señor a través de la tribulación, a veces no es fácil cuando estamos tristes, cuando estamos tal vez desanimados o cuando estamos angustiados. Servir al Señor así a veces es difícil, ¿no? Cuando usted tiene aquí en su corazón una petición. Pero yo creo que la confianza nos motiva, la confianza en Él hace que tengamos tranquilidad. Y en medio de su servicio, uy, hermano, yo creo que no hay nada más bonito que servirle al Señor cuando usted tiene aquí en su corazón su petición. Yo creo que uno lo hace con ganas, con más berraquera, con más dedicatoria para Él. Y en medio de todo ese servicio, qué bueno que usted le diga, Señor, si tú quieres. Señor, si tú quieres, yo conozco tu poder cuando tú quieras, pero yo estoy aquí adorándote, Señor, si tú quieres. Y mire, yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba con un pastor que él decía mucho y me quedó aquí. Él decía, hermano, cuando esté en las alabanzas, usted sienta que el Señor se está moviendo, agárrelo, échale mano. Me acuerdo que decía, échale mano al Señor, porque Él se está moviendo. Así que cuando pasa el Señor Jesús, usted échale mano. Y me acuerdo mucho de las historias que tenemos aquí en los Hechos, en San Mateo, en San Marcos, cuando el Señor pasaba. ¿Y cuántos querían acercarse a Él y echarle mano, Señor? Señor, venga, el leproso, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Bueno, tantos que estaban allí. Cuando el Señor pasaba y toda la gente le echaba mano, perdón, uso esta expresión que usaba en ese entonces mi pastor. Y entonces yo me acordaba cuando yo estaba en la bendición, hermano, así que cuando usted esté en su bendición, cuando usted esté allí en su cuarto, porque la bendición no solamente es un evento, la bendición también es allí en su cuarto, en mañanas con Dios, la bendición, la presencia de Dios, a eso me refiero, a la presencia de Dios, cuando usted la sienta, échale mano y dígale, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres, puedes traer a mi esposo, si tú quieres, puedes hacerme un milagro, Señor, si tú quieres, échale mano, ya cuando usted ya esté sirviéndole al Señor, échale mano, no lo suelte, aprovechelo,
Cuando por ejemplo estamos en el tema de los candidatos de la presidencia y va el alcalde, el candidato para el alcalde, el candidato al presidente, al pueblo, eso sale la gente y de verdad que se le dicen, el señor alcalde, señor presidente, necesito una casa, necesito un mercado. Eso. Que conocen quién es y saben la autoridad del poder. Conozca a su Padre Celestial, la autoridad y el poder, y échele mano cada vez que camine en su casa, en su vida, en su iglesia, en su congregación, en las mañanas y en las noches. Échele mano, ¿sí? Pero no es echarle mano y pedirle, y sáname, ayúdame. No, hay un compromiso. Acuérdese que usted está sirviéndole al Señor. Acuérdese que usted tiene un compromiso que ya le hizo antes. Solamente dígale, Señor, si tú quieres. Señor, si tú quieres, si tú deseas. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, cuando yo esté lista. Cuando yo esté lista, Señor, para recibir tu milagro. Ay, hermano querido, y en medio de una alabanza celestial, en un evento que estábamos en el coro, alcé mi mano y le dije, Señor, si tú quieres. Y cuando le dije así al Señor, yo me acuerdo mucho que el Señor me dijo a través de mi mente, ya está hecho, ya está hecho. Aleluya, 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 aleluya. Saya la Bahía, Saya la Bahía. Aleluya, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Perdóneme, me quebranto porque revivo el momento en donde yo alcé mi mano allí. Era en el Royal Center de Bogotá. Y le dije, Señor, si tú quieres, acuérdate de mí, Señor. Y me acuerdo que el Señor en mi mente me puso, ya lo hice, ya está hecho, ya. Aleluya, aleluya. En esta hora el Señor, en este momento alguien le está diciendo, ya está hecho. Si quiero, como le dijo al leproso, quiero ser limpio. Porque Él lo quiso, no es cuando nosotros, es cuando Él quiere. Aleluya, aleluya, Él es soberano y su tiempo es perfecto, hermano querido. En esta hora, en esta mañana, alguien está recibiendo su milagro. Alguien, el Señor ya le dijo, si quiero, te voy a ayudar. Si quiero, ser limpio. Si quiero, te voy a sanar. Si quiero, ya está hecho, ya está hecho. Él ya lo hizo posible. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Y bueno, yo me acuerdo que yo salí de ese evento más confiada que cualquier otro día. Es como si yo hubiese salido de una resonancia o de una clínica y el médico me haya dicho, ya, tranquila, ya no tiene nada. Así me sentía yo me sentía feliz. Yo me acuerdo que yo salí de ese Royal Center feliz. Y bueno, yo me vine, pero me lo guardé, no le dije a nadie. Y yo sentía que ya no tenía nada, yo sentía que ya no había nada en mí. Y yo dije, ya el Señor ya lo hizo, es que Él ya me lo dijo, ya lo hizo. Y no le dije nada ni a mis papás, nada, me lo guardé. Era 2019 ya, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hermano querido. 5 años. Si usted me lo pregunta a mí, en ese momento, porque ahorita entiendo muchas cosas, pero en ese momento, si a mí me hubiesen preguntado a Sara, ¿en qué año usted le hubiese gustado que el Señor la hubiese sanado? Yo le hubiese dicho, bueno, el tumor llegó en el 2015, más o menos en febrero, junio más o menos fue que me lo diagnosticaron, en febrero me sentí mal. Bueno, digamos que por tiempo, en diciembre del 2015 yo hubiese querido ser sana, pero el Señor hizo que pasara 5 años, 5 años, hermano. Y esto no es de desmotivación, esto debe ser de motivación, porque usted no sabe en esos 5 años cómo crecí, cómo maduré,
cómo le conocí a Él, cómo le serví como nunca antes le había servido a Él. Cuántos viajes hice y yo iba en el coro, había un evento, yo iba con ganas y yo decía, tal vez si esto no hubiese pasado en mi vida, ¿dónde estaría yo? Lo conocí, maduré espiritualmente. La Sara del 2018 no era lo mismo la Sara del 2019, no era la misma. Había entendido, había valorado, había comprendido muchas cosas en el Señor, en mi ser, a esperar, a tener fe. El Señor nos permite procesos para entender, comprender muchas cosas, aprender a esperar en Él. No es fácil, es una ciencia que se aprende a través de los procesos en el Señor. Así que si en este momento alguien está en ese punto del proceso, el Señor te está enseñando, edificando, moldeándote, tú solamente sírvele a Él. Y me acuerdo que en febrero del 2019 dije, se llegó la hora, me voy al médico. Pero, ¿sabe? A mí todavía no me llegaba el periodo. 5 años sin el periodo. Cualquier persona normal, cualquier persona en sus 5 razones diría, ¿qué? ¿Qué? Si no le ha llegado el periodo, ¿por qué se va a sentir sana? Pero yo dentro de mí, en mi interior había algo y decía, el Señor ya lo hizo posible. El Señor ya lo hizo. El Señor ya me sanó. Él ya me lo dijo. Ya me lo dijo. Y en el 2019, en febrero, fui al médico. Y me acuerdo que entré allí y el médico me dijo, bueno, ¿y por qué usted no había vuelto? Y me regañó, usted no se imagina, porque para la ciencia es imposible que yo fuese andantes viendo, porque acuérdense que mi pronóstico era que yo iba a quedar ciega. 5 años, nunca dejé de ver. Veía más nítido cada vez más malo, veía bien, veía bien. Y el médico decía, qué extraño, pero es muy extraño y me regañó usted porque dejó de tomar el medicamento, usted se hizo un daño. Y me acuerdo que el medicamento era para evitar la cirugía, una cirugía que todo el mundo decía, no, eso es una cirugía súper fácil, pero yo no quería cirugía, yo sabía el poder de mi Señor, yo sabía que Él podía sanarme. Entonces yo dije, cirugía no. Y me acuerdo que ese médico me dijo, usted dejó de tomar ese medicamento, vamos a hacer una resonancia. Y si el tumor está en tamaño, mide más de 10 milímetros, porque si un tumor mide más de 10 milímetros es muy grande. Si mide más de 10 milímetros, la envío directamente a cirugía. No más medicamento, no más nada de chance, nada. Se va directamente a cirugía, porque usted fue irresponsable con su vida. Y en medio de esa acusación, llamémoslo así, yo me sentía tranquila. No sentí ni enojo, ni tristeza, sino yo sentía esperanza, porque cuando el milagro ocurre, hay esperanza, hay tranquilidad. Hay un que por más que te digan, no, 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 aunque los seres humanos te digan, son los seres humanos, no, 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 eso no es posible. Ay, en ti hay una paz, porque tú ya sabes que sí fue posible, porque el Señor lo hace posible. Y cuando yo salí de allí, mi mamá estaba acompañando y ella se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué? Yo, tranquila que yo sé que el Señor ya hizo algo en mí, yo lo sé. Y ella como que se sorprendía en medio de la situación. Me enviaron a la resonancia, esa resonancia crucial. Y cuando yo entré a esa resonancia, en medio de esa máquina que lo introduce a uno, hermano querido, yo sentí al Señor aquí como nunca antes y fue una resonancia única, no fue igual a la que yo había tenido hace 5 años. Hace 5 años había tenido una resonancia con miedo, con angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener? Pero en esta fue una resonancia de ya, tranquilidad total. Y cuando salió ese resultado, hermano querido, cuando salió ese resultado, yo me acuerdo que cuando fui allí a la clínica Los Nogales y vi ese examen, decía que no había nada en mí, que no había nada en mí, que todo, que solamente había una cicatriz de algo que en algún momento estuvo allí presente. Y yo decía,
Ay, Señor, tan lindo, tan soberano es el Señor, que a veces deja cicatrices para recordarnos que algo estuvo allí, un acontecimiento estuvo allí, para recordarnos que Él estuvo allí presente, hermano querido. Y yo me acuerdo que cuando yo vi ese examen, me puse a llorar de la felicidad, de agradecimiento con el Señor, porque Él había hecho en mí su milagro. Él me sanó. Él quitó de mí ese tumor que había en mi cabeza. Me había sanado, hermano, me había sanado completamente. Y cuando yo me fui al médico, yo me fui feliz, yo me fui con ese resultado, me fui feliz, me fui muy feliz. Y me acuerdo que cuando llegué allí a donde el doctor, él empezó a leer y miró la imagen que no fue posible proyectarla porque es muy difícil descargar, pero él miró la imagen y me acuerdo que él dijo, bueno, bueno, al parecer no hay nada, al parecer no hay nada. Y yo lo miré y le dije, si es que Dios, mi Señor, me sanó, me sanó. Y él dijo, efectivamente, su Dios le ha quitado eso. Y hermano, yo me acuerdo que yo salí de ese lugar agradecida con el Señor. Yo quería contarle a todo el mundo lo que Él había hecho en mí. Yo quería a cualquiera que me encontrara en el camino, yo quería contarle lo que yo había vivido, el proceso que yo había vivido. Y al mirar atrás, al mirar mi situación, mi vida espiritual tan fortalecida que estaba por ese proceso que había vivido, por ese momento que había tenido con el Señor, yo decía, gracias, Señor, porque fue un momento duro, fue un momento difícil, fueron muchas dudas que habían en mí, pero en medio de todo fueron fortalecidas en Él y aquí estamos y Él me hizo creer, confiar y mi milagro se hizo para la gloria y honra del Señor, hermano. Así como yo me sentía de feliz, así se sentía ese leproso cuando le digo al Señor, si tú quieres, puedes limpiarme y el Señor extendiendo su mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. En esta hora el Señor a alguien le está diciendo, yo quiero, te voy a sanar, yo quiero, te voy a liberar, yo quiero, te voy a ayudar, yo quiero, porque Él lo que quiere es eso, pero hay un proceso que hay que vivir, hay un proceso que tenemos que vivirlo sí o sí, hay que promesas que tenemos que hacerle a Dios sí o sí, prométele a Dios y cúmplele, cúmplele, porque Él te va a cumplir, te lo aseguro, Él te va a cumplir, mi hermano querido. Y mire, ¿sabe? Yo les dije algo, para los que son detallistas, yo les dije algo, y era que cuando yo salí de Royal Center, cuando yo extendí mi mano y le dije, Señor, si tú quieres, y Él en medio de todo me dijo, ya está hecho, ya lo hice, ya está hecho, me acuerdo, ya está hecho. Ahí el periodo no me había llegado. Y en el 2019, cuando fui a la resonancia, con fe, sabiendo que el Señor ya había hecho algo en mí, el periodo no me había llegado. A veces la situación puede seguir siendo nublada, pero yo sabía, yo creía que ya había hecho algo en mí. Y mire, no, cuando fui al médico con la resonancia donde decía, ya no tiene nada, ya no existe nada en usted, se ve un cuadro normal, solo hay una cicatriz de un acontecimiento de algo que hubo allí, decía. Y me acuerdo que en ese momento era junio del 2019, junio del 2019. En julio, al mes siguiente de esa resonancia, me llegó el periodo, sin hacer absolutamente nada, sin hacer absolutamente nada, hermano. Y desde ese día, julio del 2019, al día de hoy, 2021, no me ha dejado de llegar mi periodo menstrual. Aleluya, hermano, Él lo hace perfecto. Lo hace perfecto. No sé por qué Él permitió. Tal vez él hubiese podido que mi periodo llegara antes de esa resonancia, pero Él lo hizo después de que yo ya me había enterado que Él había hecho algo en mí. Y desde ese momento, cada 28 días, las mujeres me entienden, cada 28 días, cada vez que llega ese momento, no me queda más sino alzar las manos y darle gracias a Dios, porque Él sanó,
Él me sanó y hoy vivo y hoy puedo verles a ustedes, los veo muy lindas aquí, a la hermana Rocío, hermana Diana, hermana Ruth, Jacqueline, Erika, María, las veo preciosas, Luz, veo perfecto. Y hoy el Señor me permite vivir para poder traerles este mensaje, para poderles llenarles de esperanza, de fe, para que a través de mi experiencia usted también se pueda asimilar, asemejar con su experiencia y pueda levantar sus manos y decirle al Señor, si tú quieres, puedes hacerlo en esta hora y el Señor lo hará como Él lo hizo conmigo, hermano. De allí un aplauso al Señor porque Él está aquí, yo lo siento en mí, yo lo siento aquí, Él es maravilloso, Él es poderoso y gracias a Dios por esta oportunidad, por todas las oportunidades que Él me ha permitido tener para poder llevar este testimonio, este evangelio y esto que ha sucedido en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Hoy es 2021 y puedo decir que Él ha estado conmigo, Ebenezer. Pude estudiar mi carrera, pude graduarme, pude tener un empleo y hoy estoy aquí en pie. Y toda la gloria, toda la honra es para el Señor Jesucristo. No desfallezcamos, no tengamos miedo. El Señor está allí a tu lado escuchándote. El Señor sabe tu petición. Comprométete con el Señor, sírvele al Señor. Y cuando veas que Jesús está pasando, échale mano y dile, Señor, si tú quieres, y confía en Él, aunque todo se nuble y el Señor ya te haya respondido, sigue confiando que el Señor mostrará al final ese milagro. Mis hermanas, les envío un abrazo, de verdad, Dios les bendiga, que sea una semana de bendición, que sea una semana donde podamos llenarnos de fe y podamos seguir avanzando en este camino. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Les envío un abrazo. Dios les bendiga.